Bueno, hoy es lunes 08 de marzo de 2021 y estamos en la clase de FS 482, Termodinámica y Mecánica Estadística 2 de la Escuela de Física, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces nos toca ver ahora la conexión con la termodinámica del ensamble gran canónico, del ensamble gran canónico. Habíamos encontrado nosotros que la probabilidad de encontrar al sistema en un estado, en un volumen D de sigma del espacio-fase, era esta que está expresada acá, donde la función ρ, ¿verdad?, era definida como, ¿verdad?, E a la beta por mu ns menos cs entre la suma sobre ns de E a la beta y la integral. Aquí hay una suma y una integral. Estamos suponiendo que las energías están, que ns está cuantizada, entonces lo pone como suma, pero asume que las energías están discretizadas y lo pone como una integral sobre el espacio-fase. Ya vamos a ver nosotros que esto se puede manejar también como una suma, suponiendo que las energías estén cuantizadas también. Entonces nosotros tenemos que a ese denominador que está ahí, a esa suma integral, es lo que se le conoce como la gran función de partición, o sea, porque como es del gran canónico y se le designa con la letra mayúscula psi, con la letra mayúscula psi, al ser la función de partición gran canónica, ¿verdad? Vamos a ver entonces que al igual que en los otros ensambles, esa función contiene toda la información termodinámica del sistema, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a continuar acá, ¿verdad? Esa función de partición va a ser una función de la temperatura de B y de mu. Ya no va a ser una función de la energía porque tengo que, al hacer la integral acá, esto ya se vuelve, ya no depende de la energía, ¿verdad? Entonces, la integral sobre el volumen, perdón, al hacer la suma ya no depende de la energía porque lo que da es la energía total, y al hacer la integral sobre el espacio-fase, acá ya ahí aparece la dependencia del volumen. Entonces, esa va a ser, acuérdense, función de la temperatura, del volumen y del potencial químico. La expresión para esa función de partición, asumiendo un sistema discreto, sería una suma en lugar de tener una doble suma, en lugar de tener una integral, ¿verdad? Esa doble suma que está ahí, en lugar de tener una integral y una suma. Entonces estoy asumiendo discreto EJ también. Y esta suma sobre los microestados puede ser rearreglada de tal forma que al de hacer primero la suma restringida a un cierto número de microestados que tienen número de partículas n, y luego sumándolo sobre todos los valores de n. O sea que hago el arreglo ahí y hago primero esta suma acá y luego hago la suma sobre n para el término menos beta mu n, asumiendo de que hay entonces, asume entonces la suma sobre los microestados nada más. Es un rearreglo de esta expresión que está acá. Y aún más, esta la puedo rearreglar si fijo el valor de, bueno, esta que está acá, esta suma sobre J, ustedes pueden ver que es en efecto esta suma acá sobre J es la función de partición canónica, la Z, que dependía de beta y de n. Entonces, miren que es interesante que puedo escribir la función de partición teta como la suma sobre n de exponencial beta wn por la función de partición canónica, ¿verdad? Y entonces el promedio de cualquier función o propiedad del sistema
pues lo calculamos a través de la RO, ¿verdad? Entonces, utilizando pues la función de partición, ¿verdad? Entonces va a ser acá, eh, como utilizamos ρ, que es la densidad de probabilidad, y sumamos e integramos para cubrir sobre todos los posibles valores, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos a la hora de sustituir acá ρ, es el 1 sobre la función de partición y queda dentro de la suma integral el término este que está aquí, el término exponencial. Y ese sería el promedio de cualquier cantidad física asociada con la función f. En el caso de la gran función de partición también se debe incluir los correctivos n factorial y h a la nf, donde f son los grados de libertad del sistema. Entonces, por partícula, ¿verdad? Entonces tenemos que, acuérdense que este factor de corrección era para normalizar la dimensionalidad, ¿verdad? Porque esto representaba el volumen en el espacio fase, eso era para cancelar las unidades, y n factorial era un factor correctivo que era necesario incluir para que, se cumpliera el límite termodinámico. Entonces hay que corregir entonces la función de partición y escribir el 1 sobre n factorial y el 1 sobre h a la nf a la hora de tomar en cuenta los cálculos, ¿verdad? Entonces, bueno, la función de partición quedaría entonces escrita de esa manera, donde hemos sacado entonces el e a la beta un para afuera de la integral, ¿verdad? Y solamente quedó la integral de e a la menos beta de e de sigma. La suma queda afuera, ¿verdad? Entonces, si metemos el n factorial y el h a la nf y lo asociamos con la integral, llegamos a esa expresión alfa que está ahí, Esa expresión alfa que está ahí es la función de partición canónica. Y entonces la función de partición gran canónica se puede escribir como la suma sobre n de e a la beta mu n por la función de partición canónica. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? En la parte donde la pone para el sistema discreto arriba, no pude ver bien cómo es que estaba, cómo la expresaba. Sí, Esta que está acá. Sí, es que sí, más como o menos. en el sistema discreto, usted no puede integrar, ¿verdad? Sino Ajá. que es una suma realmente, sobre una suma de estados. Esta expresión, como ya partí deduciéndola para un sistema semiclásico, o sea que tenía energías continuas y el número de partículas tiene que ser discreto, no hay para dónde, tiene que ser una suma, ¿verdad? Entonces, lo que hago es nada más pasar la integral y convertirla en una suma sobre los estados, Ujú. ¿verdad? Eso es lo único, ¿verdad? De hecho, el libro de Salinas y casi todos los libros trabajan con la expresión discreta, ¿verdad? Desde el comienzo, ¿verdad? Yo prefiero comenzar con aquella otra porque es más fácil visualizar ahí el volumen del espacio fase y todo eso, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que deduje la expresión que está aquí arriba y luego generalicé, ¿verdad? Al caso de tener, en vez de integrar una suma. La integral esta se convierte en el límite en una suma, ¿verdad? Ujú. Sobre los estados. En lugar de tener índice S, pues le pongo índice J a la energía, ¿verdad? Eso es lo único, ¿verdad? Y de ahí, pues, el paso acá para volver una suma sobre n, pues hay que hacerlo despacio, primero separarlo, a tratar de separar este producto y a tratar de hacer alguna suma con algunos términos. Y usted va a ver que al final de cuentas eso se convierte en esto, ¿verdad? Y después se fija en una n y se le va a convertir entonces en una suma acá sobre n, ¿verdad?
donde aquí le quedaría la Z para beta y para N a la hora de sumar. O sea, suma primero sobre un microestado en particular, fija N, y entonces después que termina de sumar sobre J, le va a quedar una expresión que sería esta Z y de ahí suma sobre las N nada más. Eso, esa expresión de acá, ¿verdad? Eso hay que hacerlo despacio, no lo hice yo despacio, pero ustedes lo pueden probar que en efecto ustedes pueden pasar, ¿verdad? Nuevamente haciendo la prueba con algún número de estados definido, ¿verdad? De que esta expresión se convierte en esta que está acá. Acuérdense que N resulta ser la suma total sobre de todas las partículas, ¿verdad? O sea, NJ es el número de partículas que hay en el nivel J y N grande es el número total de partículas. ¿Ok? Sí, valdría la pena que se sentaran nada más a hacer la deducción de esta de acá para acá, ¿verdad? De acá para acá. Porque esto de acá se justifica directamente sustituyendo la integral por una suma sobre los estados. Entonces aquí, de aquí para acá hay que hacer esa deducción, ¿verdad? De aquí para acá, de estas dos expresiones. Entonces ahí se las encomiendo. ¿De acuerdo? Hay que sentarse a escribirla. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, lógicamente aquí esta es la función de partición Z, ¿verdad? La canónica. Ya de acá para acá usted solo la identifica, que es la canónica. Entonces, y vamos a tomar el logaritmo de omega, ¿verdad? Perdón, de xi. El logaritmo de xi, entonces, pues va a ser el logaritmo. Aquí voy a volver otra vez a la representación clásica, semiclásica. Da lo mismo cualquiera que tome, no hay problema. Va a llegar al mismo resultado. Voy a tomar el logaritmo de omega, y es de xi, perdón, y ese logaritmo de xi es, entonces, primera condición. Ese logaritmo de xi va a ser esto, ¿verdad? Porque, pues, xi es todo esto que está acá. Revisen acá. Aquí está, ¿verdad? Entonces, si tomamos el logaritmo, bueno, ahí está expresado. Entonces vamos a calcular varias cosas. Vamos a calcular primero la derivada parcial del logaritmo de psi con respecto a la temperatura, a volumen y potencial químico constante. Entonces, esto es xi, entonces va a ser eso 1 sobre xi, por la suma sobre n, 1 sobre n factorial, 1 sobre h a la n por f, por el integral de la parcial con respecto a la temperatura de E a la menos beta mu n menos c. Perdón, a la beta, no, este signo menos no es el corchete. Entonces introduje la derivada hasta adentro, ¿verdad? Porque nada de lo que está aquí afuera depende de la temperatura. Entonces la puedo meter hasta dentro del integral. Si ustedes hacen esa derivada, van a encontrar que eso es el derivado respecto a la temperatura. Bueno, es la derivada interna, es en primer lugar la exponencial, ¿verdad? Por la derivada interna, que sería este producto que está acá multiplicando a beta. Ahí estoy derivando respecto a beta por la derivada de beta respecto a la temperatura, regla de la cadena. Y la derivada de beta respecto a la temperatura es menos 1 sobre kt cuadrado. Entonces, si nosotros sustituimos acá, ese valor, vamos a encontrar que la parcial del logaritmo natural de xi respecto a la temperatura, a volumen y potencial químico constante es 1 sobre kt cuadrado, este que saqué para afuera,
por 1 sobre xi por la sumatoria sobre n de 1 sobre n factorial, 1 sobre h a la nf. Y aquí pueden ver que cambié, ¿verdad? Puse e menos mu n. Aquí quedó e a la beta mu n menos c para que aquí quedara el signo menos se quitara. El signo menos que sería del menos 1 sobre kt cuadrado. O sea que aquí lo que hice fue nada más volver a escribir todo y cambiando este por un signo menos y se volvió positivo. Entonces, si nosotros vemos esto que está acá, todo lo que está aquí dentro, sacando el kt cuadrado, esto es un valor promedio. Tiene la suma, tiene la integral, tiene el factor de corrección y tiene aquí la función que estoy promediando. La función que estoy promediando es e menos mu por n. Entonces, todo lo que está para aquí adelante del kt cuadrado es el valor promedio de e menos mu por n. Y eso es entonces que esa derivada parcial del logaritmo natural de psi con respecto a la temperatura resulta ser 1 sobre kt cuadrado por el valor promedio de E menos mu por el valor promedio de N. ¿Verdad? No, o sea, el mu no lleva promedio, es la variable extensiva la que lleva promedio acá, que es N. El mu ya es la propiedad macroscópica, el potencial químico. Vamos a ver, ¿verdad? Sí, después que esas cantidades que tengo ahí como promedio coinciden con las cantidades termodinámicas del sistema. ¿Alguna pregunta aquí en esta deducción? Ok, entonces voy a continuar. Eso significa que entonces el valor promedio de la energía menos mu por el valor promedio del número de partículas es kt cuadrado por la derivada parcial del logaritmo de xi con respecto a la temperatura, a volumen y potencial químico constante. Primer resultado que obtenemos. Hay que dejarlo ahí porque va a ir sirviendo poco a poco más adelante. Ahora vamos a calcular la derivada parcial del logaritmo natural de xi con respecto al volumen a potencial químico y temperatura constante. Bueno, otra vez, eso va a ser, como es un logaritmo, va a ser 1 sobre xi, y entonces otra vez derivo xi con respecto, pero ahora con respecto al volumen. Entonces dejo acá, entro hasta la integral porque todo lo que está aquí afuera no depende del volumen, y entonces entro hasta a la integral a este punto y entonces voy a derivar esto respecto al volumen. Entonces eso va a ser 1 sobre xi, suma sobre n de 1 sobre n factorial, 1 sobre h a la nf por la derivada de una exponencial es la exponencial. Acuérdense que estoy derivando respecto al volumen. Entonces, lo que vamos a tener acá, que va a ser entonces, al derivar internamente respecto al volumen, entonces aquí vamos a tener que lo que depende del volumen, pues es la energía, y entonces aquí lo que vamos a tener es que al derivar, solamente voy a derivar este término menos beta E, y entonces va a ser menos beta por E, por la derivada parcial de la energía respecto al volumen. Lógicamente el número de partículas no depende del volumen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de sigma. Y veamos entonces qué queda, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá que esto
que esto es entonces un promedio. Aparece un menos beta acá, que lo saco, y lo que queda es el promedio de la derivada parcial de la energía interna de la energía respecto al volumen. Pero sabemos nosotros que esa derivada parcial de la energía interna respecto al volumen por una relación termodinámica es menos la presión, utilizando una relación termodinámica, y por lo tanto lo que tenemos es que esa derivada del logaritmo natural de xi respecto al volumen es beta veces la presión. Pero beta es 1 sobre KT, entonces es 1 sobre KT, K de Boltzmann es esta, ¿verdad? Por la presión promedio, fíjense bien, por la presión promedio. O sea que la presión promedio, ¿qué va a ser entonces? La presión promedio va a ser K veces la temperatura por el logaritmo natural de xi con respecto al volumen a potencial químico y temperaturas constantes. Ahí tenemos otra relación, ¿verdad? Ya llevamos entonces, ya calculamos antes el número de la energía promedio, que era KT cuadrado, parcial del logaritmo natural de xi con respecto a la temperatura a B y mu, y ahora tenemos que la presión promedio es KT parcial del logaritmo natural de xi con respecto a B, a mu y t. Ahora vamos a calcular la parcial del logaritmo natural de xi respecto a mu, a t y b. Pues entonces eso va a ser 1 sobre xi, suma sobre n, 1 sobre n factorial, 1 sobre h a la nf, por el integral de la parcial con respecto a mu de e a la beta por mu n menos aquí, se borró la expresión, tiene que ser esta misma, mu n menos e. No está claro, ¿verdad? Mu n menos e de sigma. Entonces, eso es, entonces al derivar es respecto a mu. Si derivan respecto a mu, entonces sacan la exponencial y derivan internamente, y la derivada respecto a mu, ¿cuánto es? Es beta por n. Les queda aquí beta por n en la derivada. Entonces, si tomamos otra vez, esto va a ser un beta que sale para afuera como 1 sobre KT, y lo que queda aquí es un n adentro, y resulta ser que esto es un promedio otra vez. ¿Es un promedio de quién? Es un promedio de n. O sea que 1 sobre KT por n es igual a la derivada parcial del logaritmo natural de xi respecto a mu, a b y t constantes. Acá, ¿verdad? Y entonces si despejo, encontramos nosotros que la n es kt parcial del logaritmo natural de omega respecto a mu. Y falta la derivada parcial. A t y b. Ok, entonces ahí vamos encontrando la relación con la termodinámica, ¿verdad? Si introducimos el gran potencial omega, nosotros sabemos que en este caso el potencial natural es omega, el potencial químico, y vamos a ver que entonces xi es igual a E a la menos beta omega. O sea que el logaritmo de xi es menos beta omega. Si sacamos nosotros la derivada parcial del logaritmo de omega respecto a t, a b y mu, que era lo que teníamos antes, entonces eso va a ser la derivada parcial con respecto a t de menos beta omega, o sea, va a ser menos la derivada parcial con respecto a t de beta por omega, y entonces es la derivada de un producto, y lo que da entonces es beta parcial de omega respecto a t más omega parcial de beta con respecto a t. Lo que da entonces menos 1 sobre kt parcial de omega sobre
con respecto a T menos la derivada de beta es menos 1 sobre kt cuadrado, y entonces queda aquí por omega. O sea que esa derivada es menos 1 sobre kt por la parcial del gran potencial respecto a la temperatura, más 1 sobre kt cuadrado por el gran potencial. Entonces, nosotros teníamos antes, ¿verdad? Que el promedio de E menos mu por N era kt cuadrado parcial del logaritmo natural de omega con respecto a T, a mu y a B. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros antes habíamos calculado vamos para atrás. Yo calculé esto porque lo voy a necesitar para sustituir aquí, en esta expresión. Pero ¿por qué lo asocio con esto? Con E menos mu por el número de partículas. Vamos atrás. Y habíamos encontrado que esa resta era kt cuadrado parcial del logaritmo natural de omega con respecto a T, a B y mu. Entonces voy a tomar este que calculé y lo voy a sustituir ahora en términos del gran potencial. Adelante. Y vamos a tener entonces que esa resta, entonces es kt cuadrado por esta expresión. Sustituimos lo que encontramos allá, estos dos términos, y entonces vamos a encontrar que eso es menos T parcial de omega respecto a la temperatura a mu y B más omega. Acuérdense que omega es un nuevo potencial, ¿verdad? Igual que la energía interna, que el potencial de Helmholtz, que el de Gibbs, ¿verdad? Y que la entalpía. Es un potencial, se llama el gran potencial. Ok. El número de partículas era kt parcial del logaritmo natural de omega respecto a mu y a T y a B. Si sustituimos nosotros ahora, otra vez, sustituimos ahora nosotros si sustituimos si por menos beta, o sea, por la exponencial logaritmo natural de xi, mejor dicho, por menos beta omega, vamos a tener esa relación. Y entonces lo que vamos a tener es kt, ¿verdad? Por la derivada parcial, o sea, aquí vamos a derivar respecto a mu. Entonces, entonces, como es una derivada parcial, el beta se toma como constante, entonces sale un menos 1 menos beta, sale entonces 1 sobre kt, y lo que queda es la parcial de omega respecto a mu, y entonces se cancela el kt y queda menos parcial de omega respecto a mu a T y B. Y entonces ese sería el número de partículas, menos parcial de omega respecto a mu a T y a B. El valor promedio de la presión habíamos encontrado que era kt, o sea, si sustituimos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí sustituimos. ¿Qué habíamos encontrado respecto a la presión? Que la presión era kt por la parcial del logaritmo natural de omega respecto a B, pero el logaritmo natural de omega es menos el potencial. ¿Verdad? Ya vimos que el logaritmo natural de omega lo podemos escribir como menos el potencial por beta. Entonces sustituimos acá en el cálculo de la presión ese término. Entonces, como es una derivada respecto a B,
el beta sale para afuera, es menos 1 sobre KT, se cancela el KT y queda menos la derivada parcial de omega respecto a B, a mu y T. Esa sería la presión. Entonces tenemos ahí los promedios en términos del potencial químico. Promedio de N, promedio de P, promedio de E menos mu por N. En términos del potencial químico. Entonces, eso lo hemos hecho a través del gran potencial de la función de partición, de la función de partición gran canónica. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron reunirse el viernes con Jorge? Sí. ¿Qué problemas trataron? El 6.1 del... De Salinas. Sí, de Salinas. Y creo que dos de la tarea de los demostrativos de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Ok. Entiendo más o menos. Ok. Y la propuesta para verlo del siguiente jueves. Ajá, ok. Entonces, sí, van a seguir haciendo de tarea, ¿verdad? El próximo jueves, el jueves. Esa fue la agenda. Sí. Ok. Bueno, no he revisado sus exámenes, pero lo voy a hacer despacio, entonces ténganme un poquito de paciencia, ¿verdad? Ok. Quiero revisarlo despacio para poder apreciar su procedimiento y todo. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, está bien. ¿verdad? Entonces, voy a tomar nada más la asistencia para dejarlos libres. Bueno, entonces estamos listos. Que tengan feliz tarde y buen provecho. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.